Es la ley que va a marcar esta legislatura. La ley de amnistía ha llegado esta semana a la Cámara Alta. Ha creado fricciones importantes entre los tres poderes del Estado y un conflicto sin precedentes entre dos órganos constitucionales, los dos que conforman el Parlamento. De todo ello hablamos esta noche con el presidente del Senado. Popular intenta manipular a la Cámara de Representación Territorial, como es el Senado. El Partido Popular y su mayoría absoluta quieren forzar a esta Cámara, llevarla al límite, sencillamente en su tarea de desgaste al Gobierno de España, en su tarea de intentar introducir dudas en algo que solamente puede dirimir el Tribunal Constitucional. El Partido Popular está en una estrategia de arrasar con todo, y para arrasar con todo les da lo mismo plantear un conflicto institucional, un choque entre el Congreso y el Senado, inédito en 45 años de democracia. Creo que el Partido Popular intenta manipular a la Cámara de Representación Territorial, como es el Senado. Ya lo advirtió que iba a intentar utilizarla para frenar la actividad legislativa del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional. El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no. Pedro Rollán, presidente del Senado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. El placer es tenerle en nuestro programa y que nos aclare muchas de las cuestiones que están surgiendo en los últimos días. El Gobierno y muchos de sus portavoces, acabamos de escucharlos, han salido en tromba a, de alguna manera, no sé si lo ve usted así, restar legitimidad al Senado. El Congreso es la Cámara de la representación de la soberanía popular, de la soberanía nacional, decía la vicepresidenta Montero. El Senado es solo la Cámara de los Territorios. Sí, es sorprendente que en los últimos días, por parte de destacados miembros del Gobierno, y por lo tanto que deben de tener un respeto institucional, hayan hecho ese tipo de afirmaciones. Yo me voy a limitar a leer el artículo 66 de la Constitución, si me lo permites. 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Punto 2. Las Cortes ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución, que en el caso del Senado es la Cámara de Representación Territorial. También, además de todo lo primero indicado anteriormente. ¿Y a qué se debe entonces ese ataque, esa descalificación, no sé, sería un ninguneo quizá? Es cierto que el pasado día 23 de julio los españoles decidieron que en el Senado hubiera una amplia representación por parte del Grupo Parlamentario Popular, disponiendo de 144 de los 266 senadores, mayoría absoluta. Recientemente se han tumbado las iniciativas de las reglas de gasto en los presupuestos, ya se han aprobado varias leyes a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y quizás esa capacidad de acción política que existe hoy en el Senado pues no es del agrado de quienes se sienten más confortables en el seno del Congreso de los Diputados. Ahora bien, esa pregunta habrá que formulársela a ellas. Desde luego, ha habido un tiempo en el que mucha gente se preguntaba para qué servía el Senado. Hoy esa pregunta ya no se la hace a nadie. Para frenar la ley de amnistía. ¿Qué va a ocurrir con la ley de amnistía que acaba de llegar a esta Cámara? Pues la pasada semana, perdón, no, es que pasan los días muy rápidos. Fue esta semana, conocimos el informe de admisión y de tramitación en el que por parte de los servicios jurídicos de la Cámara, su Secretaría General, ha advertido de todas sus serias, más que serias, amenazas y posibles incumplimientos que chocan con más de 10 puntos, más de 10 artículos de la Constitución, así como también normativa europea. La Constitución deja meridianamente claro que
es el Senado la Cámara de segunda lectura en lo que se consideran leyes del ámbito ordinario. Ahora bien, el informe de los servicios jurídicos lo que determina es que se puede estar produciendo una modificación encubierta de la Constitución, en donde hay, y quizás esta sea la razón también de los ataques, ahí sí que existe un equilibrio perfecto dentro de nuestro sistema bicameral, porque requeriría tanto en el Congreso como en el Senado no de una mayoría simple, tampoco valdría una mayoría absoluta, sino debería ser una mayoría cualificada y además en ambas cámaras. ¿De 2/3? Efectivamente, de 2/3. Eso además es lo que estaba indicando la propia Comisión de Venecia en su informe, que esta era una ley que estaba provocando una enorme división social, por lo tanto la parte de confraternizar o apaciguar, yo creo que brilla por su ausencia, que no cierra absolutamente ningún capítulo, puesto que los que se van a ver beneficiados de esa amnistía y han dicho que esto es tan solo el punto de partida, no lo digo yo, lo dicen ellos, que el siguiente hito es dar los pasos vía referéndum para alcanzar un objetivo que es la independencia de España. Por lo tanto, el Senado tiene la obligación constitucional de facilitar la tramitación y en base a la representación del que es el grupo mayoritario en la Cámara, el Partido Popular, pues ya ha adelantado, en consonancia con lo que ya ha hecho en el Congreso de los Diputados, que con su amplia mayoría absoluta vetará esta iniciativa legislativa que yo sinceramente creo que nada soluciona y que nada ayuda, lamentablemente. Ahora hablamos de ese veto y de las consecuencias que puede tener políticas y si tiene consecuencias más allá de las políticas. Pero hay otra cuestión que se plantea y es ¿cómo puede ser que el Congreso, los servicios jurídicos, los letrados digan adelante con la tramitación y llegue al Senado y digan los letrados de esta Cámara esto puede ser una reforma encubierta de la Constitución? ¿Cómo puede haber criterios tan dispares? Yo soy el presidente de una institución y entonces no me corresponde señalar a ningún otro organismo, pero lo cierto es que el informe de la Secretaría General del Senado está en coincidencia con el que tuvo lugar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurrió a mitad de camino? Ya no me corresponde valorarlo a mí. Cuando esta Cámara previsiblemente vete la ley de amnistía, después de una larga tramitación, ¿no? Porque la tramitación va a ser mucho más compleja y más larga que la que hemos visto en el Congreso. Se llevó a cabo una modificación del reglamento, no solamente pensando en esta ley, sino pensando en el conjunto de las leyes. Legislar es algo muy serio. Legislar puede mejorar o puede empeorar la calidad de vida de los españoles. Y en un asunto crucial como es este, en el que muchos pensábamos que se estaba produciendo una modificación constitucional por la puerta de atrás, y ahora no solamente lo pensamos, sino que lo conocemos también por parte de personas con una amplísima formación en materia constitucional, que es el cuerpo de letrados de las Cortes Generales, se establece esa hoja de ruta en el que se puede producir previsiblemente un veto, en el que sería remitido como corresponde al Congreso de los Diputados y al Congreso de los Diputados, bueno, pues si se tendría que votar para levantar ese veto. Tendría que volver a votar para levantar ese veto, pero se establecería, eso sí, una serie de debates. En primer lugar, el debate en el Senado, el debate también en la Comisión General de Comunidades Autónomas, puesto que como se está produciendo una ruptura del equilibrio y de la igualdad entre los territorios y entre los españoles, también ahí habrá un debate y con el previsible veto se remitirá al Congreso, donde nuevamente se producirá otro debate. Y estos debates yo creo que son necesarios y que son importantes, porque desde luego, por muy caprichosa que haya sido la aritmética parlamentaria, y no lo digo yo, lo dijo el presidente del Gobierno,
que se ha hecho de la necesidad virtud, creo que es importante que se mantenga el compromiso de lo que los grupos, de lo que los partidos políticos llevan en sus respectivos programas electorales. Una cosa es modificar ligeramente tu opinión, pero cuando los dos grandes partidos políticos que habían tenido responsabilidad de gobierno los últimos 45 años, debido a esa caprichosa aritmética parlamentaria, en el momento en el que uno de ellos cambia de opinión con respecto a lo que mantenía antes del 23 de julio, que era, bajo ningún concepto, facilitar ni favorecer la amnistía, sino todo lo contrario, lo que se produce sin ningún lugar a dudas es una desafección de la sociedad española con respecto a la clase política. Los programas electorales, honestamente lo creo, yo he encabezado candidaturas, son contratos con los ciudadanos. Puedes pasar del blanco puro al blanco pálido, pero ha de ser blanco, no puede ser negro. Los ciudadanos, yo creo que en este momento no dan crédito, no damos crédito ante el deterioro de la convivencia y el deterioro de la vida pública que estamos viendo. Empecemos por las instituciones. Hay un choque entre organismos o entre instituciones constitucionales, como el Congreso y el Senado, pero es que se han producido choques con el Consejo General del Poder Judicial, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado con los fiscales. El Tribunal Supremo ha desautorizado decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros. ¿A dónde nos conduce todo esto? Ciertamente estamos viviendo tiempos muy complicados y tiempos muy difíciles. Peligrosos, como advierten algunos que ya están fuera de la política de los dos grandes partidos, ojo. Peligrosos, absolutamente indeseables son estos tiempos, porque los decibelios que se están alcanzando y que se están superando semana tras semana dejan en un segundo plano muchas cuestiones que afectan al día a día de los españoles. Llevamos varios meses de legislatura y salvo amnistía, poco más de poco más se está debatiendo y se está desarrollando en el día a día. Y no debemos de olvidar de que España es un país que ha sufrido mucho por los efectos de la pandemia, del COVID-19, que hay una ingente cantidad de recursos económicos que estaban comprometidos para subsanar nuestras debilidades y fortalecer, valga la redundancia, nuestras fortalezas y encontrar nuevos nichos de oportunidad, que creo sinceramente, lo dice el propio Banco de España, que no se están generando las expectativas a la hora de gestionar, además en una cuantía que no es la deseable, esos fondos económicos. Por lo tanto, todo este clima de crispación que se está produciendo, yo espero de eso y confío que se vayan bajando los decibelios, que se vaya recuperando con el paso del tiempo la normalidad, pero nada parece indicar durante los próximos 2, 3, 4 meses que eso sea posible. Eso lo iba a decir, espere con tranquilidad. Me hablaba de la ley de amnistía, es verdad que parece ser la única ley de esta legislatura y el único proyecto. No llevar los presupuestos al Congreso significa hacer dejación de las obligaciones constitucionales. Este gobierno inicia su andadura con una debilidad parlamentaria notable. No es una crítica, es una descripción. Y con una amalgama de formaciones políticas de un marcado carácter territorial, en el que cuando se produce la coincidencia de que hay más de una formación en un mismo territorio, eso no significa ni de lejos que tengan una visión común.
como está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. Y en el momento en el que se producen discrepancias territoriales, estas discrepancias territoriales terminan llegando al Congreso de los Diputados y termina ocurriendo, bueno, pues lo que todos hemos conocido, que debido a que los presupuestos de la Generalitat de Cataluña no salen adelante, toda España se queda sin presupuestos. ¿Eso significa que se ha exportado la inestabilidad política que hemos visto en Cataluña en los últimos años al resto de España? Eso es lo que nos hace reflexionar acerca de si podemos esperar más tiempo sin llevar a cabo una modificación de la ley electoral. España debe tener gobiernos sólidos, deseablemente respaldados por una amplia mayoría, y que en el hipotético caso de que bien una primera ronda pasara a una segunda ronda o una mayoría reforzada, ¿para qué? Para que debido a esa caprichosa aritmética parlamentaria a la que hacía referencia anteriormente, no ocurra lo que hoy está ocurriendo. Y también en la presente legislatura se ha roto un principio que formaba parte del ADN democrático, y es que quien sacaba más escaños que ningún otro se le facilitaba la posibilidad de gobernar. En esta ocasión eso no ha ocurrido y hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Cambiar la ley electoral para reforzar mayorías que puedan gobernar, para restar peso a los nacionalistas, ¿de acuerdo ese cambio en la ley entre los dos grandes partidos? Porque su partido, Mariano Rajoy, tuvo la posibilidad de hacerlo. Si no lo hizo en su día fue porque no había acuerdo con el PSOE. Evidentemente sería necesario sí o sí que los dos grandes partidos, para empezar porque son los que tienen mayor respaldo popular, y acto seguido porque son también los que han tenido las responsabilidades de gobierno en todas las legislaturas de nuestra democracia, debería de alcanzarse ese acuerdo. ¿Y por qué digo esto? El 23 de julio, la suma del porcentaje de votos de los partidos independentistas, porque así se autodefine, no llegó al 6%. Y sin embargo, hoy estamos hablando de una amnistía que favorece a parte de ese 6%. Ni siquiera todo, tan solo a parte de ese 6%. Ese 94% restante, pues yo creo que debe estar absolutamente pasmado de ver lo que está ocurriendo a día de hoy. Y esperando esos presupuestos que no van a llegar este año. El Gobierno ha manifestado que ya trabaja en los presupuestos del 25. ¿Te parece bien que no haya llevado a la Cámara los del 24? Yo creo que una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno es el de al menos presentar e intentar sacar adelante unos presupuestos. Tú puedes presentar tus presupuestos y esos presupuestos pueden ser del agrado o no del resto de sus señorías, pero para eso también está el procedimiento de su tramitación y la presentación de enmiendas. Hay documentos que en un principio a priori entran sin un respaldo suficiente y gracias a que pueden ser enmendados se consigue que salgan adelante. Yo creo que eso habría sido lo más recomendable. Hablábamos hace unos minutos del choque entre instituciones. El choque entre partidos es un espectáculo que es difícil pensar que va a ocurrir mañana, y usted lo puede ver aquí en primera fila. Esta Cámara está hoy silenciosamente apacible, pero la corrupción o las acusaciones de corrupción se han convertido en el arma arrojadiza de lado a lado, día sí, día también. Obviamente hay datos que están ahí, porque están en los juzgados y hay investigaciones judiciales o incluso de la Fiscalía. Pero esa tensión de la vida partidista, no sé si política también, ¿en qué le afecta al ciudadano? ¿Cree que redunda a la hora de manchar la imagen de la política para los ciudadanos? Sin duda, yo puedo hablar de mi entorno más cercano.
en el que hace tan solo unos días pues, tuvimos la oportunidad de varios matrimonios, quedar, charlar, comer, y al final lo que dicen es que ponen la voz de Antune. Cuando se producen ciertas noticias, evidentemente se pone el foco, se pone enorme interés, en ocasiones un interés pasional, pero creo que luego, llegado el momento, hay una parte importante de la sociedad que los españoles, creo sinceramente que cada uno de ellos tiene sus problemas. Llegar a final de mes, confiar que sus hijos estudien, que se puedan incorporar al mercado laboral, que se puedan emancipar. En nuestra época emanciparse era un sacrificio, pero era posible. Hoy, el que unos jóvenes se emancipen sin compartir un piso es casi a lo máximo que pueden aspirar en no pocas ocasiones. Por lo tanto, yo creo que la política es importante, pero no lo es todo. No lo es todo. Aquí va a haber una comisión de investigación y en el Congreso de los Diputados otra comisión de investigación. Ambas sobre las compras de mascarillas durante los tiempos del confinamiento, pero aquí solo sobre un caso determinado, en el Congreso sobre todas las compras de mascarillas, en principio. Al final esas comisiones sirven para algo. ¿Son armas arrojadizas también en el debate político? Yo creo que esas comisiones de investigación lo que pretenden es aportar luz, pero es cierto que hay una parte de, sobre todo por lo que ha acontecido, por las referencias anteriores, que quizás puedan estar viciadas por la iniciativa política. Creo que es positivo que se puedan llevar a cabo comisiones de investigación de manera respetuosa para pues poder recabar información, opiniones, pero con la debida mesura, si se me permite la expresión. Comisiones de investigación, sin presupuestos, choques institucionales y 3 procesos electorales a la vista. País Vasco, Cataluña y elecciones europeas. ¿Qué horizonte le da usted a la legislatura? Eso habría que preguntárselo al presidente del gobierno. Sí, él es el que tiene la potestad, pero cuando uno ha ejercido labores de gobierno y lleva mucho tiempo en la política como usted, tiene la mirada lo suficientemente entrenada como para decir, así no aguantamos más de 3 meses, 6 o, oiga, hasta el final. Mi circunstancia y condición institucional no me permite aventurar cuál va a ser el horizonte temporal de la misma. Eso sí, inestabilidad asegurada, ¿no? Dure lo que dure. El resultado de las urnas fue el que fue. Algunos sacaron 137 escaños y no tienen responsabilidades de gobierno. Otros sacaron 121 y conformaron con la suma de muchas formaciones políticas, pues una alianza, un grupo que favoreció y permitió una investidura, pero los hechos están determinando que una cosa es conseguir un número suficiente para alcanzar una investidura y otra bien distinta es gobernar. Lo hemos visto con los presupuestos y lo estamos viendo con tantas otras cuestiones. Pues con eso ya dice mucho. Presidente, gracias por recibirnos en su casa, que es la casa de todos al final. Muchas gracias. Donde reside la soberanía popular, al igual que también en el Congreso. Queda claro. Gracias.